caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Hola amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy arrancamos con este grupo musical uruguayo Encanto al Alma y esta canción tan importante en estos tiempos, Un abrazo. Ese abrazo que nos tenemos que dar con los que están más cerca de nosotros, ese abrazo cálido, ese abrazo fraterno, ese abrazo sincero que transmite mucha energía. Ahora que también no podemos dar todos los abrazos del mundo y a todas las personas que amamos, que queremos, por lo menos aprovechemos con los que están más cerca. Así que un abrazo para ustedes también, amigos y amigas, un abrazo virtual, un abrazo cariñoso. Este programa es un homenaje también a la memoria, a todas aquellas personas que amamos, que están y que no están. Es un homenaje a la memoria, es un homenaje a los recuerdos. Es creado para ustedes, para intentar construir una sociedad mejor, una sociedad donde seamos realmente seres humanos, como dice la palabra, seres humanos. Sí, qué bonito. Estamos felices, ya les vamos a presentar a nuestra queridísima invitada de hoy, pero antes tenemos a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias porque este programa se hace con el apoyo de varias voluntades. Por ejemplo, Ojo al Lado, productora audiovisual, talleres de edición de video, están en la última semana de inscripciones, así que júntense a los talleres de edición de video de Ojo al Lado, se pueden comunicar al 0987-493-888. Mosaico Espacio es una nueva plataforma en línea donde podrán encontrar al momento cursos vacacionales de diferentes áreas. Pueden visitarle en la página www.mosaicoonline.com. Van a encontrar muchas, pero muchas novedades, muchos talleres para los niños y niñas, también para adolescentes, edición de videos también, muchas cosas sorprendentes para que los niños y los jóvenes también puedan tener actividades diferentes en estas vacaciones. Y en casa. Mousse & Cake, los mejores postres en Quito. Juanita, tienes que probar los postres de Mousse & Cake, son deliciosos. Mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake. Pueden comunicarse al 099-276-5585. Mousse & Cake. Y CESA, Cerraduras Ecuatorianas, empresa líder en la comercialización de productos para el sector de la construcción y la industria del mueble. Gracias a Maribel Dávalos, presidenta de CESA. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos 243-835 y 243-835 también. Y ahora sí, los redobles acostumbrados, imaginarios, por supuesto, porque siempre trabajamos con la imaginación. Para mí es un honor, un placer tener a una de las voces más dulces que hemos escuchado durante años en la radiodifusión, una mediadora que encantó con sus lecturas, con sus invitados e invitadas en una emisora. Así que es un placer para nosotros y nosotras tenerle aquí a Juanita Neira. Un fuerte aplauso para Juanita Neira. Gracias por asistir y atender esta invitación, Juanita. Bien, muchísimas gracias. Para mí es el honor de poder compartir con ustedes, Tania, Giovanni. Ustedes hacen un trabajo que respeto muchísimo y admiro desde hace mucho tiempo. Y nada, estar aquí compartiendo con ustedes me permite ser mejor. Yo creo que ustedes son unos maestros cotidianos del arte, de la lectura, del arte, de la ternura, además, porque creo que están muy ligadas las dos cosas. Y aparte de eso, pues, escuchaba esta canción de los abrazos
cómo extrañamos los abrazos, cómo los abrazos nos vivifican, nos llenan de energía, nos devuelven esas alegrías pequeñitas que a veces solo se cuelgan de un abrazo. Así es que a ustedes les agradezco por esta invitación. Estoy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Juanita. Y Juanita nació en Cuenca el 29 de mayo de 1963. Nació en tu mes, mira. Juanita ha publicado Mi amiga secreta en Alfaguara 2008, Lo que leo 2017, Se necesita un superhéroe, Alfaguara 2009, Premio Darío Guevara Mayorga, Lo que leo 2017, La nube 4, Alfaguara 2010. Mara, Alfaguara 2011, Lo que leo 2008. Romeo Pearson, Chile 2013, Eras un pedazo de luna. También de Alfaguara 2016, Lo que leo 2018. Te voy a preguntar después, ¿este fue tu primer libro publicado, Juanita? Te voy a preguntar después. Durante 12 años produjo y dirigió el programa de radio Sueños de Papel en Radio Visión de Quito. Nos escribían muchas personas que te extrañan, aún te extrañan y creo que te extrañamos. Fue presidenta también de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil Girándula, filial del IBI en Ecuador, del 2013 al 2016. Bueno, es Juanita Neira, una gran escritora ecuatoriana, y te hemos invitado este día a Letras Palpitantes, que es un recorrido por las historias lectoras. Lo que pretendemos en este espacio es ir moviendo y descubriendo nuestros recuerdos lectores, nuestros recuerdos de infancia en la lectura. ¿Qué estuvo antes del libro? ¿Cuáles fueron esas voces que te acompañaron? ¿Con quién creciste? ¿De quién recuerdas esas nanas, esos arrullos, esos cantos? Vamos a empezar por ahí, Juanita, yendo a tu infancia. Bueno, yo mi infancia la pasé en Cuenca, en mi ciudad donde yo nací, muy pegada a mis abuelos paternos. Ellos son el referente que tuve, tanto del afecto, del cariño, porque además, un secreto chiquito, era la preferida de mi abuela, porque era la primera nieta, nada más, era la mimada, digamos así. Pero sí, yo... cuando empiezo a indagar en la memoria, me encuentro con el rostro de mi abuela Rosa Elena y de mi abuelo Enrique, quienes a jugar. Mi abuela nos cantaba canciones, y digo nos porque estábamos reunidos siempre con nuestros primos, mi hermana y mis primos, que casi éramos de la misma edad, y la abuelita dando siempre canciones como de cuna, Señora Santana y otras más que ella inventaba, porque además era súper creativa en ese sentido. Entonces siempre nos estaba cantando y nos enseñaba a cantar, a que repitamos las canciones. Tengo el recuerdo más lindo de mi abuelo Enrique en una casita de campo que ellos tenían. Era una casa pequeñita que todavía no se terminaba de construir, pero la aventura era ir a dormir allá, muy cerquita de Cuenca, detrás de Turi, pero en esa época era muy lejos, ¿no? Nos parecía lejísimos ir hasta allá, llegar, preparar nuestras camas, y claro, la abuelita siempre nos preparaba algo de comer, y después de la merienda, el abuelo empezaba a contarnos historias de miedo, historias del cura sin cabeza y de algunas cosas más. Pero lo curioso de eso era que todos nos moríamos de miedo y temblábamos de terror por las historias que él contaba, y le pedíamos más, y siempre le pedíamos más. Y una noche de esas, no había en esa casa, ojo, tenían unas lamparitas de Petromax, creo que funcionaban con queroseno, con gasolina, no recuerdo, pero sobre la mesa habían dos de esas lámparas, y habían unas velas por ahí. Se fue la luz digamos, no había luz, y ponían eso en la mitad de la mesa. Estábamos todos atentos a las historias de mi abuelo, porque además cambiaba las voces, se hacía el ogro, se hacía el lobo, se hacía, bueno. Y oíamos un soplido así por detrás, así. Y claro,
yo recuerdo que tenía mi hermana menor a mi lado, mi otra prima acá al otro lado, y las tres éramos abrazadas y agarradas de todo lado porque sonaba y no sabíamos qué era y no nos atrevíamos a preguntarle al abuelo porque él también un rato de eso se paró y decía, algún fantasma debe estarnos soplando las velas para que se acabe de ir la luz. Y nosotros, bueno, temblábamos aterrorizadas y recuerdo que todas las noches era lo mismo. Hasta que un día llega mi papá y claro, le contamos que hay un fantasma que viene todas las noches a escuchar los cuentos, pero sopla y hace frío y quiere apagar las velas. Entonces, mi papá dijo, bueno, vamos a ver. Claro, él mucho más práctico, no cachó la fantasía. Con mi abuelo, nosotros estábamos convencidas, mi abuelo nos hacía el juego. Y claro, mi papá examinando, como él es ingeniero, quiso revisar todas las paredes y había una pared que era de madera en la parte de atrás del comedor, que efectivamente había estado mal puesto una tabla, que daba un agujero por ahí y por ahí soplaba el viento las noches. Y claro, cuando mi papá nos contó eso, se nos fue toda la magia y no quisimos escuchar, ya no tenía sentido escuchar las historias del abuelo. Pero esos son como los recuerdos que más marcaron, digo, mi fantasía, ¿no? Mi fantasía, porque el abuelo además nos enseñó a jugar 40, nos llevó por primera vez al cine, a ver los girasoles de Rusia, esa fue una de las primeras películas que yo vi en pantalla gigante. Entonces, el recuerdo de eso, de la abuelita que nos compraba dulces, que escondía los dulces debajo de la almohada y que nos ponía a buscaba, nos hacía que busquemos en varios escondites y descubrir un dulce que generalmente era una menta, perdón, porque ella fumaba a escondidas. Y guardaba mentas por todo lado, y esas eran las únicas que nos daba a nosotros, o con un pedacito de raspadura o de chocolate que tenía por ahí. Así es que yo creo que esos fueron los recuerdos y las voces que estuvieron habitando y que impulsaron un poco también esas ganas de imaginar y esas ganas de jugar en un universo paralelo. Y estaban ligados con el juego también, ¿no? Esto de esconder los dulces y para que ustedes les encuentren en un momento dado. Así era. Además, una cosa curiosísima, porque ya jugábamos, ya escondíamos, además que después nos hacía jugar a otras cosas más, escondía otras cosas para poder descubrir. Y claro, los primos más chiquititos no encontraban nada y ellos lloraban y se frustraban. Entonces la abuelita decía que no importa, que para todos hay un premio. Y el premio era tomar un pan blanco, que es muy común en Cuenca, colocarle un pedazo de queso en la mitad, hacer un sándwich de queso con raspadura, con panela. Y como en esa época no habían, al menos en mi casa, en mis abuelos y mis padres, no tenían una sanduchera, le entregaba al abuelo que ponía en un papel de empaque el sándwich y él calentaba la plancha de planchar la ropa. Entonces le ponía el sándwich que estaba envuelto en un papel, le aplastaba con la plancha, le calentaba y nos daba con la panela, ¿no? Entonces, esos primos que no encontraban las cosas que nos mandaban a buscar, siempre también recibían el mismo premio que todos, no había nadie mejor. El premio era el sándwich caliente de plancha. ¡Qué lindo! Qué maravilloso. Y Juanita, ¿y la relación con tu entorno? ¿Cómo era Cuenca en esos momentos? ¿Había muchos espacios verdes? ¿Había una relación con los vecinos? ¿Con el juego con otros niños, niñas del sector? ¿Cómo era? Absolutamente, era una ciudad chiquita. Mis abuelos tenían una casa que estaba por una
subidita ahí, que luego ya se cambiaron más al centro de la ciudad, pero ahí jugábamos en la calle, jugábamos en la calle con los vecinos, muchas veces a la pelota, aunque era, en esa época se veía un poco mal que las niñas jueguen fútbol, pero a nosotros nos fascinaba. Entonces, me acuerdo, había un chiquito que tenía nuestra edad también, que era de la tienda del frente, también los hijos de unos dos panaderos que vendían el pan más delicioso que ustedes se pueden imaginar. Y ellos se unían con nosotros y salían a jugar. Teníamos también dos niñas que vivían en una casa de más a la izquierda. Entonces, la consigna era que a las 5 de la tarde, 8 de la noche, sin ningún peligro, sin ningún problema, todos éramos amigos, ¿no? Y claro, habían fiestas del barrio que se hacían, donde hacían concursos de, no sé, del juego de la cuchara, del juego de los ensacados, quién bailaba mejor, en fin, pero era un juego permanente, ¿no? Jugábamos también a la macateta, jugábamos a las escondidas, a los marros, nosotros, ese juego de lanzar la pelota arriba con nombres de países y luego el que cogía primero. Los quemados, ¿qué eran los quemados, Juanita? Los quemados, también los quemados, sí, bueno, nosotros en Cuenca le vamos. Y recuerdo que entre las 6 de la tarde nos llamaban de las distintas casas las vecinas para regalarnos un pan, un dulce o algún pedazo de fruta, en fin, entonces era como una gran fiesta todos los días, ¿no? Todos los días. Y luego, bueno, fuimos creciendo en ese barrio, ¿no? Y claro, las vacaciones, porque luego después yo ya me vine a vivir en Quito con mis papás, pero todas las vacaciones terminábamos ahí en Cuenca, ¿no? Y además de eso, imagínense ustedes que era chiquito Cuenca, y el abuelito nos decía, váyanme a dejar en la oficina. Entonces, claro, cuando oíamos esa frase, uno se imaginaría, le voy a dejar al abuelito en la oficina, es que yo manejo el carro y le llevo, no, ¿qué carro? Mi abuelo no tenía un carro. Vamos a dejarle en la oficina, era los nietos acompañarle hasta la puerta de la oficina al abuelito, y el regreso nos daba un poco de dinero para comprarnos dulces. Normalmente nos comprábamos en una tiendita de ahí del barrio espumilla de guayaba que hacían unas viejitas deliciosas. Entonces, esa era la recompensa de haberle dejado al abuelito en la oficina. Y normalmente él regresaba como a las 6 de la tarde y había veces en que él nos pedía que a las 6 también le vayamos a recoger de la oficina. Y entonces era una ciudad donde todos estábamos de alguna manera conectados, conocidos, donde la gente acostumbraba a saludar, todos éramos amigos de alguna manera, o si no, te encontrabas con alguien o con el abuelito, estábamos o en la calle, ¿y vos quién sois? Decía las abuelitas, las viejitas. ¿Y vos, hija, de sois? Entonces, en la memoria. Y claro, tú decías, bueno, soy la nieta del Enriquito Neira. Ay, ya sé quién eres. Entonces todos nos conocíamos. Y esa era la magia de esa ciudad chiquita, hermosa, que realmente no tenía lo que son ahora las grandes ciudades. Y ya Cuenca hoy ya es una ciudad grande en comparación de lo que era antes. Y que claro, ya es más como cosmopolita y más gente, aunque se siguen respetando los horarios del mediodía para ir a almorzar, en fin. Pero claro, es una ciudad mucho más grande de lo que era en esa época. Juanita, el juego. Muchas veces es subestimado el juego. Claro, en los niños se subestima, bueno, se les permite también a los niños que jueguen, ya no como antes, por supuesto, y me refiero a que ya no pueden salir los niños y las niñas a las calles, ahora ya hay los parques, pero cada vez menos. Cada vez antes de la pandemia ya los niños permanecían, y eso es una de las cosas que nos llamaba la atención, cuando veíamos estos parques solitarios, y nos imaginábamos que los niños están adentro. Es también como que se ha perdido esta necesidad de que los niños jueguen, pero también en complicidad de los padres, en complicidad del abuelo, de la abuela que le esconda los caramelos, que el abuelo vaya y diga, vamos a algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué importante crees que es el juego en la niñez
adolescencia y para En la toda la vida. humanidad en la vida. Mira, yo creo que Giovanni y Tania, sin el juego no seríamos seres humanos. Es decir, yo creo que el juego es la manera más importante de relacionarnos entre nosotros, de generar puentes, de generar vínculos con los seres que nos rodean. Uno empieza jugando con los hermanos, ¿no? Uno empieza jugando con los hermanos. Yo recuerdo que para nosotros el juego era lo más importante del día. Yo llegaba a la casa con mi hermana, lo que esperábamos es terminar de comer para volar a jugar. Nunca pensábamos en que había que hacer los deberes. Claro, eso era un grave problema para mi madre, porque nos vivía, a ver, ¿a qué horas hacen los deberes? ¿A qué horas? Y claro, los deberes eran lo más secundario de la vida. Y claro, nuestros juegos estaban relacionados con los animalitos. Teníamos 2 perros y jugábamos fútbol con ellos en un pequeño jardín que teníamos. Entonces, ese era un juego. Otro juego era hacer pastelitos de tierra, de lodo. Recuerdo que en muchas ocasiones terminábamos enlodados porque después ya nos lanzábamos de lodo, pero era ese juego donde no terminábamos jamás. Otras veces jugábamos a las cocinaritas y hacíamos nuestro propio fogón. Mi madre tenía la creatividad de comprarnos esas ollitas de barro del mercado y ahí hacíamos nuestro locro, preparábamos arroz, cualquier cosa que se nos ocurría y mi mamá nos daba la receta de cómo hacerlo, pero esos juegos duraban horas de horas, o sea, interminables. Y ya cuando caía la tarde y era de noche, nos hacían entrar porque nos vamos a enfermar o lo que sea, y la televisión era lo último que teníamos la ilusión de ver, porque realmente en esa época era diferente, además la relación con la televisión era toda una novedad, pero más se concentraba en temas de las noticias o de ver las telenovelas que muchas veces sí veían nuestras madres, ¿no? Eso era parte de su día, pero nosotros siempre estábamos jugando, y si no, era en la casa adentro, si llovía, a las escondidas, o jugábamos a la profesora y a la escuelita, jugábamos al papá y a la mamá, o jugábamos no sé, nos inventábamos un juego curioso porque mi padre era dirigente deportivo, era hincha de la liga acá en Quito, hincha del Deportivo. Y todos los domingos del programa familiar era ir al estadio. Ustedes se pueden imaginar eso. O sea, ahorita, ¿cómo es posible que el programa del domingo era ir al estadio? Pero bueno, así fue como crecimos de niños. Entonces éramos 4 hermanos, mi hermana la más chiquita era la más chiquitita, pero los domingos era ir al fútbol. Y en el fútbol era comerse un sándwich de pernil, me acuerdo clarito, y una empanada de morocho. Pero después de eso llegábamos a la casa y jugábamos a la transmisión de fútbol. Entonces teníamos una grabadora chiquita. El fútbol sabíamos de memoria los futbolistas, los nombres, etcétera. Era una divertida total. Ya un rato llegaban que mis papás decían, ya por Dios, ya cállense, ya basta de gritar gol, ya basta de... Pero esos eran los juegos, ¿no? Y claro, yo creo que lo más importante ahí es que también nuestros papás jugaban con nosotros o nos hacían que inventemos cosas. Yo recuerdo alguna vez que hicimos algo con los armadores, no me acuerdo bien ahorita qué, pero mi mamá nos desarmó los armadores y logramos hacer algún arco, alguna cosa, no me acuerdo. Eran trabajos manuales que nos podíamos hacer. Entonces, yo creo que ese juego, esa relación lúdica con el entorno, nos hizo felices, ¿no? Yo creo que éramos niños que nos asombrábamos de todo, que todo era novedad, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, la relación interfamiliar se ha reemplazado por aparatos electrónicos. Incluso hay mucha gente que come con la tele. La tele es el miembro principal de la familia y hemos dejado de disfrutar de las texturas, del color de los alimentos. Hemos dejado de conversar, contarnos cosas, ¿no? Y claro, también ha cambiado tanto el mundo que ahora la calle es tan peligrosa, que no podemos jugar en las calles. Porque te secuestran, o te roban, o te asaltan, o te atropellan, porque la gente anda disparada por las calles. Entonces,
ha perdido la magia de descubrir el juego en cada cosa que hagamos. Y hoy en día, claro, los padres jóvenes son muy cómodos. Es preferible darles el celular para que no molesten, darles la tablet para que estén ahí embrutecidos con las imágenes, a tenernos que ocupar de darnos la posibilidad de un juego en familia. Y fíjense ustedes que yo digo que con los niños chiquititos, con que tengas tiempos cortitos de juego, es más que suficiente. Con unos niños ya más exigentes de 8, 10 años puedes inventar juegos de mesa, inventar juegos en la casa, lo que sea. Pero eso hemos perdido, porque es más cómodo que todos estemos atrofiados frente a una pantalla, que tengamos la capacidad de comunicarnos, ¿no? Claro, Y nos fíjense, vamos individualizando, ¿no? Cada uno hace sus cosas y no se vive en colectivo, en comunidad. leía un artículo que es algo muy grave que está pasando con los niños de hoy, que están perdiendo la capacidad de conversar, porque como han estado confinados tantos meses, solo conversan con papá y mamá y a ratos no, pero ya les hace con niños. O sea, eso es lo que está pasando y va a pasar a la final. Porque también nos peleábamos jugando, es esa relación de vínculos, de afectos. Entonces yo sin duda el juego es fundamental y quiero confesarles algo, que ahora en este confinamiento hemos estado jugando mucho en la casa con mi hija, con mi esposo, porque es con los únicos que estamos juntos por ahora, y hemos desarrollado, páreme la mano, a ver, juguemos, páreme la mano. Y claro, nos cuesta ratos enfrentarnos al juego, porque es como que nos desdoblamos de esa máscara de adulto que tenemos. Entonces yo creo que el juego nunca debe terminarse jamás, y si los adultos jugáramos más, seríamos mejores seres humanos. Así Sí, sí, porque además en el juego también está envuelta toda esta creatividad e imaginación. El problema ahora es que los guaguas se aburren también demasiado pronto, porque si ya no están con la televisión, no están con el celular, ¿y ahora qué hago? Antes no nos aburríamos, antes era, bueno, entonces ahora juego a esto, ahora dibujo, ahora, no sé, íbamos inventando un montón de cosas que van siendo complicadas para los niños de hoy. Pero amigos y amigas que nos miran, no solo en este momento, sino después también que miran este video, ustedes van a ser testigos de cómo después se refleja la infancia de Juanita. En sus libros. Claro, porque no es accidente, esos saberes compartidos, todos esos juegos, todos esos encuentros con la palabra, después están aquí, están presentes, están vivos. Así que después vamos a comenzar a conversar acerca de tus libros, pero antes queremos también preguntarte cómo fue tus inicios lectores, con qué libro te encontraste, quién fue ahí la persona que te inició en este mundo, porque ya tenías la palabra, ya fue un camino, ya fue un paso dado. Y después del libro, ¿cómo fue tu encuentro con los libros? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque a veces pensamos que nos convertimos en lectores, en el caso mío, desde muy chiquitos. En mi caso no fue así, porque en la escuela se compartía poco el tema de los libros. La lectura era una parte más de una asignatura, estaba además catalogada como una asignatura más. Yo era una persona traviesa, contestataria, rebelde, majadera, perdón, les ponía de los pelos de punta a las monjitas del colegio. Era siempre una chica inquieta, ¿no? Entonces yo andaba husmeando, buscando. Y recuerdo que uno de los libros que me impactó, pero esto ya fue más adelante, yo habré tenido quizá unos 10 años, Alicia en el País de las Maravillas. Me gustó, fue un libro que llegó a mi corazón y que fue, creo que, porque lo recuerdo tan vívidamente, porque creo que
marcó, no se leía. Y yo no le veía a mi padre leer, sino el periódico. Me, me motivó muchísimo. Fue una profesora que tuve de lenguaje. Ya digo, cuando yo tuve estos 9 años, 10 años, que yo podía imaginar, donde me parecía la mejor compañía de cosas. Luego de eso, tuve una que otra lectura, quizá un acercamiento ya más real a la literatura, fue a partir de los 13 o 14 años, en donde también me divorcié por completo de los libros. Yo habré estado en Juanita, te acabamos de perder un poco en la señal. Amigos y amigas, un segundo. En una semana, 1500 páginas. Juanita, perdimos esto último que nos acabas de contar. Te oímos 1500 páginas y no lo anterior. No sé si me escuchan. Ahorita te volvimos a escuchar. ¿Te parece si te reconectas nuevamente? Y por favor, quiero saber eso de las 1500 páginas, mientras nosotros vamos al espacio del recomendado de la semana, ¿de acuerdo? Vamos al libro recomendado de la semana, mientras Juanita se reconecta, porque queremos saber eso de las 1500 páginas. ¿Qué fue? Carlos, si le ayudas por favor a Juanita ahí con las indicaciones. Y nosotros tenemos el libro recomendado de la semana, gracias a El Oso Lector, nuestra librería favorita, El Oso Lector. Tenemos Fuera de aquí, ¿Perdón? Horrible Monstruo Verde, de Ed Emberlin. Este es uno de tus favoritos para leer. Por supuesto, Monstruo Verde. Fuera de aquí, Horrible Monstruo Verde. Es un libro juego, es un libro divertido en donde ustedes pueden ir, papá, mamá, profesores, pueden ir observando diferentes imágenes donde aparece el monstruo verde, pero no va apareciendo de golpe, no, va apareciendo primero su nariz, sus ojos, pero después con los poderes de los lectores, le hacemos que desaparezca. Y le decimos, fuera de aquí, monstruo verde, fuera de aquí, nariz azulada, fuera de aquí. Entonces, tenemos este libro gracias al Oso Lector. Sí, al abrir este libro encontramos los círculos amarillos, pero al dar la vuelta a las páginas descubriremos que es algo mucho más tenebroso. Primero su larga nariz azul, luego sus afilados colmillos. Y así, poco a poco, van a ir descubriendo a este horrible monstruo verde. Y, bueno... ¿Lo encuentran dónde? En El Oso Lector encontramos El Horrible Monstruo Verde, de Ed Emberlin, editado por Océano Travesía. Así que ya saben ustedes, un libro para todas las edades. Y vamos también con saludos. No todavía, más bien vamos a agradecer a nuestros compañeros y compañeras auspiciantes. Se nos está pasando por aquí el gato. ¿Es la gata? Sí, es la gata. Si le ven ustedes el rabito de la gata. Miren eso. Ella es libre aquí, no sabe de todo lo que está pasando. Se llama Cori. Nos presentamos. Te acabas de perder a la gata Cori que pasó por delante de la cámara, Juanita. Ahora sí, estamos nuevamente con Juanita, nos dice Carlos, y tenemos algunos saludos. Sí, Juanita, vamos a hacerte llegar los saludos de nuestra gente que nos está escuchando. El Ángel Editor, nuestro querido Javier Oquendo, dice, qué linda sorpresa, les mando abrazos enormes, abrazos Juanita querida, adoro oír tus historias, dice Javier. Narcisa Taco, qué dicha escucharlos, y esos recuerdos de la escritora me llevaron a mi infancia en el internado, jugando a la cocinita, decoré el pastel con ají chiquitito
bonito. Ya se pueden imaginar lo demás. Gracias por sus historias que nos hacen vivir dulces recuerdos, dice Narcisa. Está viendo también Rocío Minda, saludos para Rocío. Anita Carlota nos dice saludos a Juanita, Tania y Giovanni. Gracias, Anita. Un abrazo enorme. No sabemos dónde está Juanita, digo Anita Carlota. Anita estaba en baños. ¿Dónde estará? Estamos escuchando por ahí también. Y Dalia Arciniega desde Ibarra nos dice saludos a Juanita, a Tania y a Giovanni. Y hoy nuestra querida Alicia Valle. Hola amigos queridos. Juanita, Giovanni, Tania, les mando mi cariño y mis abrazos ricos. Gracias por los abrazos, Ali, qué alegría. Qué bueno estar aquí conectados y qué bueno que ya regresamos. Yo me perdí esa parte de las 1500 páginas. Cuéntame de qué nos estabas contando ese momento, Juanita, por favor. Bueno, gracias. Primero también gracias a Javier, a Narcisa, a Rocío, a Ana Carlota, a Dalia, a Alicia. Gracias por esos saludos. Pues les decía, sí, que yo cuando tuve más o menos unos 13 o 14 años, se le ocurrió a la profesora mandarnos a leer El Quijote. 1500 páginas, castellano antiguo, en una semana. Y ya cuando pasaba la semana teníamos un fin de semana para hacer una monografía. Ese día me divorcié de los libros, no quise volver a saber de Cervantes, menos del Quijote. Y claro, fue un error de una profesora que nos mandó a leer algo que no correspondía a nuestra edad ni a nuestro interés, no entendíamos nada, fue muy difícil. Y luego de eso, pues, pasaron los años y fue realmente a partir de los 17 años que me volví en una lectora libros, por el estímulo también de un profesor de literatura impresionante. Así es que así fue la historia de cómo llegué a los libros y a partir de ese momento yo no me he separado de las lecturas, de mis autores, de mis autoras. En cada momento estoy buscando nuevas opciones. Entonces, esa fue mi relación con los libros, con la literatura, con la fantasía. Y también una pequeña cuña por ahí, más o menos a los 15 años empecé a escribir algo de poesía y yo escribía y escondía textos y escondía. Los refundía, no quería que nadie vea. Y un buen día, cuando habrá pasado unos 2 años de aquello, les quemé a todos esos textos en una chimenea, en un fuego que había por ahí, que fue una pena muy grande porque ahora sí me arrepiento. Pero así empecé también un poquito. Sí, así empezó esta carrera de escribir, de leer, pero a veces uno piensa que, claro, uno debe haber sido una lectora voraz. En mi caso de niña fue muy poco a lo que tuve acceso y yo creo que esto vino después. Y ahora es cuando unimos lo que les decía, amigos y amigas que nos están mirando, cómo todo este mundo de juego, de fantasía, del encuentro con el abuelo, comienza a dar resultados. Y de alguna manera como lectores también decimos, es por eso que podemos encontrar algunos personajes fantásticos, por ejemplo en Mara, que es una novela corta, muy interesante, donde aparecen duendes, donde aparecen elfos, donde aparece la abuela con su sabiduría, con esos aromas que percibe también la abuela. Me atrevo a decir que también aparece con los chocolates, con los caramelos, aquí en este libro. La pregunta en sí es, Juanita, ¿qué opinas acerca de la fantasía en la literatura infantil? ¿Qué tan importante es hablar acerca de la fantasía en los libros para niños y niñas? Bueno, yo creo que la fantasía es el primer ingrediente para elaborar un texto para niños, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la imaginación y la fantasía juegan un papel fundamental. Sin esos dos ingredientes es imposible generar o crear un universo en los libros para niños. Por ejemplo, en mi primer libro, Mi amiga secreta, ese libro salió sin pensar porque yo nunca en la vida imaginé publicar
publicar, ni mucho de escritura creativa con María Fernanda Heredia. Y bueno, ahí pude descubrir y encontrar en mí una faceta que desconocía, y era justamente estas ganas de contar historias, estas ganas de escribir, porque fíjense que yo me relaciono, más bien me comunico mucho mejor desde la palabra escrita. A mí se me dificulta, porque soy muy tímida, aunque ustedes no lo crean, se me dificulta mucho entablar una relación oral, de hablar. Puedo ya cuando tengo confianza, pero hay veces en que yo tengo una bronca con alguien y prefiero hacerlo por un papel, por una carta. Entonces, los capítulos de Mi Amiga Secreta, y alguna vez que me propuso la editorial, me dijo, oye, en esa época María Fernanda Heredia era editora de Santillana, y me dijo, mira, ¿por qué no intentas armar una historia desde este capítulo? Y así fue. Entonces empecé a recordar, empecé a buscar en mi memoria imágenes, palabras, personajes. Y lo que yo quise con ese libro fue reivindicar la travesura de los niños. A veces los adultos queremos que los niños sean unos pequeños adultos, de acuerdo a nuestras necesidades y exigencias. Pero las travesuras de los niños también se han perdido, porque queremos los niños quietitos, los que no piensen mucho, los que no digan, no hagan travesuras. En cambio, yo en ese libro quise recuperar, reivindicar las travesuras. Claro que me ha traído un montón de problemas con los profesores, con los padres de familia, en momentos en que han leído los niños del libro, pero esa vez sí, alguien me ha preguntado, bueno, ¿tú tuviste esa abuela? No, pero sí quisiera ser esa abuela alguna vez, como la que está en ese libro. Luego vino Se necesita un superhéroe, que habla del bullying, que es un libro que yo necesitaba escribir ese libro alguna vez, y no sabía cómo armarlo, no sabía por dónde empezar, porque obviamente yo fui bulleada, como supongo hemos sido el 80%, y si no el 100% de las personas del mundo, en algún momento hemos sido bulleados. Y claro, yo recuerdo que a mí me bulleaban porque me decían que tengo unas piernas flacas y que nunca voy a tener un marido ni un novio. Ahorita no me importaría para nada, gracias, diría yo, pero en el... fregada conmigo, un día me pegó, me botó mi helado al piso, en fin, algunas cosas. Entonces, algún día quería yo contar eso, porque creo que es necesario que a veces la literatura toque ciertos temas complejos para que los niños puedan abrir su corazón y decidan hablar del tema. Yo me callé, yo me aguanté 2 años, hasta que un día tuve que decirle a mi madre que alguien me estaba molestando demasiado y que no quería volver a ese colegio. Ese fue el segundo. Luego vino La nube número 4, que es una pequeña novela ya para chicos más grandes, que también habla de temas difíciles. La protagonista tiene una familia normal, digámoslo así, donde un papá decide un día convertirse en un ogro. Y claro, ese ogro se olvidó, era el más exitoso de todos los arquitectos, y se olvidó de los juegos con los niños. Entonces sentí la necesidad de crear ese personaje, y además hablar de una enfermedad tan difícil como es la del cáncer. Viví experiencias muy cercanas de 2 amigas muy queridas que fueron diagnosticadas en esa época de cáncer. Entonces quise contar esa historia también, en esta historia de logro y de una enfermedad y un diagnóstico difícil. Luego vino Mara. ¿Por qué escribí Mara? Me gusta hablar de Mara porque también es un tema complejo, la migración, el abandono a los niños por parte de los padres, que incluso encargaban a la vecinita que le cuide al guagua mientras yo me voy para darles lo mejor, me voy a trabajar. El amor nos acaricie la cabeza o nos haga meter en el medio de la cama cuando tenemos una pesadilla. Entonces, yo viví una experiencia muy cercana de una niñita que vivía justamente cerca de la casa de mis abuelos, que fue abandonada por sus papás. Y esta niña un día vino a nuestra casa porque ella jugaba todas las tardes con nosotros, vivía con la abuelita de ella. Y no, perdón, vivía con una tía.
porque se fueron sus papás a Estados Unidos, el sueño americano, este famoso que tanto daño nos ha hecho en algunos aspectos. Y esta niña lo único que soñaba es que su mamá regrese para que le celebre el cumpleaños. Entonces, cuando hablé yo con esta, éramos amigas, ella jugaba con nosotros, pero ella siempre tenía una mirada triste, siempre, siempre, siempre. Y cuando teníamos nuestro cumpleaños y soplábamos las velas, ella lloraba. Y le preguntábamos, ¿pero por qué lloras? Amalia se llamaba ella. Decía, porque yo quisiera que mi mamá esté aquí para que me haga soplar ella la vela, ¿no? Entonces, por eso escribí Mara, porque creo que en este país existen muchos niños como Mara, que como mamá, no importa que le den televisiones, equipos de música o grandes computadoras, si papá y mamá no están, ¿no? Entonces yo creo que Mara también es esa necesidad profunda de que los niños no deben ser abandonados, de que los niños tienen que vivir con papá y con mamá, o a veces solo con mamá, o a veces solo con papá, o a veces solo con mamás o con papás, pero necesitan de esa presencia maternal o paternal que les devuelva ese norte, esa brújula de la ternura, sobre todo, que creo que es lo más importante para los niños. Por eso escribí Mara, ¿no? Y además... Hay algo inesperado también, Mara. Es lo que le sucede a su abuela. Que claro, vemos esta relación y esta falta de su madre, la fantasía de la niña también con estos personajes fantásticos, pero en un momento dado regresamos a la realidad y nos golpea como lectores para decir, eso más le pasó a esta niña, lo que le sucede a la abuela. Entonces, como lectores es interesante también este otro giro que le das, ¿no? Exactamente, esa era la idea también, porque, a ver, los niños que son abandonados o los niños que están sobreexpuestos a situaciones complejas y dolorosas, se vuelven guerreros, muchos, otros no. Pero yo quise que Mara se convirtiera en ese personaje importante también para su abuela, porque su abuela, como tú bien dices, Giovanni, da un giro porque pierde la visión y la única persona que podía cuidarle a esta abuela era una niña chiquitita, que era su nieta, ¿no? Y ahí quise meter también la fantasía, porque ¿qué pasó? Esa niña, la abuelita le enseña y le muestra el árbol de los secretos. Este árbol que estaba en medio del bosque, porque la abuelita tenía la capacidad de hablar con los animales, con las hadas, en fin. Entonces la abuelita le enseña o le regala a su nieta el poder de la fantasía. Y la niña, con esa fantasía, tuvo todas las herramientas para convertirse en la guía de esa viejita que perdió algo muy importante en su vida y que esta niña le regaló los pasos y le regaló el universo para que ella se mueva en ese universo. Entonces, yo creo que los niños pueden ser eso y mucho más desde el amor y desde la fantasía. Qué lindo, Juanita. Y ahora, digamos, los niños de este tiempo, porque nosotros cuando éramos pequeños no tuvimos esa oportunidad, pero los guaguas de este tiempo tienen la suerte de que tú vayas de vez en cuando a sus escuelas, a sus aulas, a conversar con ellos. Tú eres una mediadora en el sentido que vas, les cuentas y eres como mediadora, como escritora, haces un aporte tanto en lo literario como en lo afectivo. ¿Qué piensas tú de esta relación? ¿Cómo sientes la relación con tu público cuando puedes acercarte a ellos, cuando los guaguas corren a abrazarte? Bueno, yo creo que es el mejor regalo para un escritor, encontrarse con los lectores. Yo siempre, para mí, digo que es la más grande compensación. Porque además los libros abran su corazón. Los niños encuentran ellos en los personajes tal vez ciertos aliados, con los que se identifican seguramente con una anécdota, con un momento. No soy solo yo, él también, este chico o este niño que vive en este cuento, o esta niña que ha vivido una aventura parecida a la mía, empezamos a encontrar empatías con los personajes, ¿no? Entonces yo creo que para los niños es muy importante también descifrar entre líneas o en las imágenes o en la misma historia, en las anécdotas, encontrar parte de su vivencia.
Eso por un lado. Y a mí como escritora, llegar a conversar con los niños es interesantísimo, porque además uno vive unas cosas tan insólitas, uno no espera que un niño te pregunte una cosa que nunca imaginaste, como recuerdo alguna vez que en Mi amiga secreta hay un pasaje donde existe la luna y hay un gigante conejo que vive en la luna. Y una vez en una escuela, por ahí yo les hablaba de que el conejo que vive en la luna nos está viendo y a veces viene a hacer talleres bueno, tenemos que seguir con la fantasía, ¿no? Y un chico levanta la mano y me dice, mentira, no es cierto, porque yo vi ayer cuando el hombre llegaba a la luna de Neil Armstrong y todos estos, y ahí no había ningún conejo gigante, tú nos estás mintiendo. Me quedé pero helada y digo, híjole, ¿y ahora qué le digo a este niño? Digo, no, le digo, lo que sucede es que cuando llegaron ellos a la luna, el conejo estaba de vacaciones acá en la Tierra. Entonces, era imposible que ese día se encuentre con los astronautas. Pero yo les invito y les reto a que vean cuando la luna esté completamente llena, ahí hay un conejo que habita, un conejo gigante. Entonces yo les voy a dar mi correo electrónico para que me escriban, que vean en la luna llena ese conejo. Híjole, yo me quedé inquieta y preocupada, les diré, Tania y Giovanni, porque me cachó en la fantasía, en esa mentira bien contada. Bueno, entonces pasaron algunas semanas y recibí un correo de este niño que decía, tienes toda la razón, ahí está el conejo, ¿no? Entonces, eso que nos dan los niños, claro, es muy importante, ¿no? Otro niño un día, cuando hablábamos yo les decía en estos encuentros en el aula que lo más importante es el juego, ¿no? Que cuando llegue papá y mamá, que busquen la manera de jugar y luego de leer. Y un niño chiquitito de 6 años me decía, pero ¿cómo juego con mi mamá si solo pasa en el celular? Entonces dices, híjole, no estoy arando en el mar, tenemos que seguir trabajando con esto, ¿no? O tal vez en el tema del bullying, cuando hablé, ese es el libro que a mí más me ha confrontado en un montón de cosas en las aulas, porque vamos a hablar de se necesita un superhéroe, y claro, empiezan a levantar las manos los niños y dicen, es que a mí me bulea mi mamá, a mí me bulea mi hermano, mi primo cada vez que me ve me dice que soy gordo y que ya mismo voy a rodar, o mi prima de no sé qué. Entonces, los niños con los libros empiezan a hablar, a sacar esas cosas, y las profes se quedan un poco heladas y dicen, no hemos sabido que esto pasó a este niño, o no hemos sabido esto otro. Entonces, los libros ayudan a que los niños también florezcan, en todos los sentidos, ¿no? Puede ser desde la ternura, desde la alegría, a veces desde el dolor, porque a veces cuando hay una historia difícil, por ejemplo, la muerte, el tema del abandono, el tema de los refugiados, el tema de una guerra. Son víctimas de eso. Y meterles ahí a ellos, porque ellos son los protagonistas de un montón, o más que los protagonistas, los testigos presenciales de un montón de situaciones. También abran su corazón. Y para mí es la recompensa más grande poder llegar a ellos y descubrir en sus caritas cuando me dicen a veces, ¿y hay una segunda parte? No hay una segunda parte. Ya quédate con eso, ¿no? Pero es muy, muy linda esa relación. Ese intercambio es hermoso. Los niños y niñas son vulnerables precisamente a repetir estos patrones. Justo ahora en la mesa conversábamos en el almuerzo, que esa es la dicha por lo menos de sentarnos a conversar ahora, y hablamos de estas series norteamericanas que repiten patrones, ¿no? De comportamientos. Entonces la relación del hermano mayor es mala con el hermano menor. No hay una buena relación. Y hacíamos de interpretación con mis guaguas, entonces decíamos, miren, se van repitiendo estos patrones en varias series. Es como una copia de fórmulas de escritura que lastimosamente los chicos recogen y los norman. Dicen, no, esa es la actitud que debemos tomar, ¿no? Y se van haciendo daño desde las familias y después lo repiten en
en las escuelas o en el entorno de los niños y niñas. Juanita, muchas de las personas, iniciamos con esto que nos decían, te extrañamos, Juanita, de tu programa, Sueños de Papel. Creo que fuiste una de las pioneras en ese sentido, disculpen si me equivoco, pero me parece que fue un aporte fundamental en la mediación de lectura y fue también una lección de lo que pueden hacer los medios de comunicación. Entonces, decimos siempre nosotros, cuando no hay una política pública en donde deberían todos los medios de comunicación tener estos espacios para la promoción y fomento a la lectura, aparecen estas iniciativas alentadoras como eran Sueños de Papel. ¿Cómo crees tú que los medios actuales, los medios de comunicación actuales, porque dicen que ya perdimos también los medios públicos, cómo aportarían estos medios independientes para construir una sociedad lectora? Bueno, Giovanni, esta es la pregunta del millón y es la situación que más nos preocupa como escritores, como editores, como mediadores de lectura, ustedes como promotores de lectura. Ustedes saben que desde Girándula venimos haciendo un trabajo que tiene más de 15 años justamente para crear lectores, porque yo creo que la lectura es un derecho humano, un derecho básico. Libro. Ser parte de una política pública, es decir, la lectura sin duda alguna tiene que estar entre las prioridades como están la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la lectura tiene que ser un país que no para proyectarte hacia una mejor construcción de una sociedad más solidaria, más empática, más crítica, porque tenemos que ser críticos. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación hoy se han convertido en estos espacios donde la venta de lo barato, duro, la venta de lo prima, lo mediático, el escándalo, el amarillismo, porque no tenía auspiciantes. Y el problema es que ¿quién va a auspiciar algo inútil como la lectura, como la literatura, inútil para la gente que no conoce? Un partido de fútbol, no importa, porque invertir en la literatura, eso es un gasto. En lo otro, es una inversión. Entonces, y realmente no hay una política que también norme el tema de los medios de comunicación. Tenemos una televisión absolutamente pobre, que se podría potencializar dando programas literarios, programas de teatro. Ya, ahí le tenemos ahí para que no frieguen, ¿no? Eso es lo que vale, eso es. Fue un programa que convirtió en problemas en estos 2 últimos minutitos. Se está congelando la imagen y el audio lastimosamente. Si Carlos nos da una indicación, les pedimos mil disculpas a los amigos que nos están mirando. Ya vamos a recuperar, lo tenemos a Juanita. Sí, te tenemos nuevamente, Juanita, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juanita. Muy bien. Entonces decía que mi programa tuvo 12 años de duración al aire. Durante 2 años duró 2 horas. Primero empezó con media hora
luego se convirtió en 1 hora, luego 2 horas y luego volvía a 1 hora. Para hablar de libros. Durante todos los 12 años y los 5 días de la semana hablábamos de libros, solamente de literatura. Teníamos varios segmentos. El viernes hacíamos literatura infantil, teníamos poesía, teníamos narrativa, teníamos ensayo, teníamos un segmento de los grandes lectores, y que en esta promoción de la lectura que se hizo a través del programa, yo estoy consciente de que hubo muchos lectores y lectoras que se hacen los talentos para tener escritoras, escritores, poetas, poetisas, escritores, niños escritores. Entonces era un espacio bastante democrático y bastante amplio, en donde llegaron todos los actores que tenían que ver con el libro y con la literatura. Desgraciadamente se cayó esa voz. Y no sé a quién le interesa auspiciar la literatura, pero ese bichito está en mi corazón. Lo voy a volver a hacer cuando, ojalá. Así es. Así es. Qué espacio tan maravilloso que fue, Juanita, y es eso, lo que tú dices, un espacio de promoción. ¿Cuántos escritores, escritoras, poetas pasaron por ahí? ¿Cuántas presentaciones de libros? No, qué maravilloso espacio, y creo que quienes podían conectarse a la hora del programa, pues disfrutaban todos los días, y nosotros más los viernes de literatura infantil. Sí, la cuestión es, si alguien dice, ¿para qué sirven los medios públicos? Precisamente para mí el Estado, lo público sirve para lo que el comercio no le interesa. Es decir, al mercado no le interesa la literatura, no le interesa el arte, no invierte en arte, no invierte en cultura. Para eso es el Estado. Para eso son los medios públicos necesarios, importantes. Entonces, para mí era lógico, con una voluntad política, teniendo 12 años acompañando a los lectores y no lectores de este programa, eran los medios públicos. Tenían que haber acogido estas propuestas y acoger este programa y difundirlo y que crezca más todavía. Pero lastimosamente, sí, no tenemos todavía en el país una visión necesaria. Sigo yo también, ya deben reconocer los amigos, discúlpenme, crítico al Plan Nacional de Lectura. Quisiéramos también dedicarle un programa especial, no para criticarlo, para analizarlo, para ver las posibilidades que podemos tener en el plan de lectura. Sabemos también por algunas declaraciones que el Plan Nacional de Lectura José La Cuadra se ha quedado con el mínimo de gente que trabaja ahí, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estos conceptos que nos van metiendo de achicar el Estado no cabe en estas circunstancias, en algunas circunstancias como la salud, la educación, la cultura, el arte. No cabe achicar el Estado. Necesitamos que el Estado invierta en ese sentido. Porque no lo va a hacer. Una firma comercial no va a invertir en eso, no les interesa. A lo mejor sí les interesa atraer a Shakira, eso sí es un buen negocio, pero la literatura, el arte, el teatro, la música diferente, los conciertos de cámara, etcétera, etcétera, tiene que entrar el Estado. Bueno, con esto queremos agradecerte, Juanita, por tu presencia. Nos dejas con mucha ilusión, mucho entusiasmo por escucharte y con esa promesa, sobre todo, que regresarás en algún momento dado. No sabemos la fecha, pero sabemos que los buenos proyectos regresan por esa voluntad, por esa energía que tú nos das, que tú nos brindas. Así que te esperamos en una nueva oportunidad y esperamos escuchar en algún momento a Juanita Neira
en Sueños de Papel. Ojalá que sí. Antes de despedirnos, quiero decir, Alicia Valle nos comenta, lindos cuentos ha escrito Juanita, lo confirmo, sí, lo confirmamos. Alejandra Imbaquingo nos dice un gran abrazo desde Machachi. Narcisa Ataco, qué linda Juanita Neira, un gusto conocerla. Hemos tenido amigos y amigas que nos escuchan hoy desde Tungurahua, desde Orellana, desde Imbabura, desde, a ver, déjenme ver. Bueno, sí, de Tungurahua, Ambato. Tungurahua, sí. Ambato y Baños en Tungurahua. Y bueno, de los que nos saludan, y bueno, en Quito también. Y ya saben, este programa queda aquí grabado en el Facebook, en la página de Facebook de Yo Amo Leer, pero también en nuestro canal de YouTube. Mañana ya van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube la entrevista a Juanita Neira, así que las invitamos a compartir. Vayan a nuestro canal de YouTube y póngale un like ahí, que queremos seguir creciendo en nuestro canal de YouTube también. Tuvimos un problema con el video y con la conexión con Juanita. Quisiéramos un segundito, tal vez vamos a mencionar a nuestros auspiciantes, a ver si podemos tener la conexión nuevamente de Juanita para despedirnos de ella y despedirnos de ustedes también. Está aquí ya Juanita para despedirnos. Vamos a ver. Gracias a nuestros auspiciantes nuevamente. Ojo Alado. Ojo Alado, producción, productora audiovisual, talleres de edición de video, última semana de inscripción. Mañana sé que comienza este taller de inscripción. Yo me voy a inscribir, pero ya me inscribí yo en este taller para editar, así que nos hace muchísima falta en estos momentos. Así que comuníquense al 0987-493-888. Y Mosaico Espacio, con su nueva plataforma en línea, donde podrán encontrar al momento cursos vacacionales en diferentes áreas. Sí, pueden visitarlo en www.mosaicoespacioonline.com. Y los sabrosos mousse and cake, los mejores postres de Quito, mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake, hacen entregas a domicilio, así que comuníquense al 0992-765-585. Y CESA, Cerraduras Ecuatorianas, empresa líder en la comercialización de productos para el sector de la construcción y la industria del mueble. Pueden encontrarlos en su página web como CESA, Cerraduras Ecuatorianas, o comunicarse al teléfono 2243-835. Y agradecer también a nuestra querida, nuestra favorita librería El Oso Lector. Sí, es nuestra librería favorita. Un abrazo enorme. Y antes, no creo que nos escuchó Juanita, tenemos saludos desde Machachi, Alejandra Imbaquingo, Narcisa Taco también nos dice que linda Juanita Neira, un gusto conocerla. Ana Carlota dice que extrañamos Sueños de Papel, así es. Yoconda Peñafiel, qué bonito programa, saludos desde Ibarra también, gracias. Y Anita nos cuenta que también está en Tungurahua. Está en Tungurahua, sí, está en Baños entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Juanita, estás aquí, cuéntame. Creo que seguimos con... Estamos esteratas, Juanita, entonces tus palabras finales, Juanita, el agradecimiento, todos estos saludos son de diferentes lugares del país. Esa es también la magia que tenemos en esta nueva realidad, de tener a tanta gente de diversas partes, ¿no? Así que te dejamos en tus palabras finales, Juanita. Muchísimas gracias, que no hubo una mala paga, pero sí, yo coincido con lo que tú decías, Giovanni, la lectura tiene que ser parte de una política pública. El Plan Nacional de Lectura que se generó en este país tiene que dar un giro, y nosotros, sin duda alguna, en nuestro trabajo cotidiano como mediadores, como promotores de lectura, no debe dejar los brazos, sino seguir adelante. Yo quiero agradecerles, Giovanni, Tania, por esta oportunidad, por su cariño, por su calidez. Sigan adelante, les admiro
y respeto mucho su trabajo. Es ese trabajo indispensable que los niños necesitan, que los jóvenes necesitan, que los adultos también necesitamos para alimentar el corazón y para ser cada vez mejores lectores. Y si uno es un buen lector, es un buen ser humano. De eso estoy convencida. Gracias a ustedes, sigan en su trabajo y para mí ha sido un honor estar en este programa. Mil gracias, Juanita, por tu compañía, por cada una de tus palabras. Nosotros felices de contar contigo en este espacio. Muchas gracias, Juanita, nuevamente. Nos veremos pronto. Gracias por tus palabras y por acompañarnos y brindarnos también esta especie de confesión de tu niñez que nos abriga, que nos da esperanza. Siempre escuchar de un gran ser humano esas palabras también es muy alentador y nos permite seguir viviendo. Amigas y amigos de Yo Amo Leer, los esperamos la próxima semana en Letras Palpitantes. Un abrazo enorme para todos y todas. Juanita, besos y abrazos para ti. Hasta la próxima. Con esto nos despedimos, amigas y amigas. Un gustazo. Gracias por habernos acompañado. Adiós. Sí, por favor. Sí, nos estamos despidiendo. Adiós.